Hay días en los que la vida te sacude, te despierta a la fuerza, días en los que la rutina se quiebra como un cristal, y en esa grieta, en esa frágil abertura, descubres verdades que has estado evitando durante años. Para Valentina Mendoza, ese día fue un martes cualquiera de septiembre, o al menos eso era lo que se suponía que iba a ser. Un simple martes más. Valentina era la heredera del Grupo Textil Mendoza, un emporio, 32 fábricas distribuidas en 6 países, 3.000 empleados, ingresos anuales que superaban los 100 millones de dólares. El tipo de mujer que aparece en la revista Expansión, que da conferencias en el ITAM, que vuela en primera clase a reuniones en 3 continentes. El tipo de mujer que está demasiado ocupada para ver morir a su propia abuela. Pero ese martes, algo cambió el plan. Una reunión cancelada a última hora. Un vuelo a Guadalajara que se retrasó 3 horas. Y de repente, Valentina se encontró entrando a su mansión en Lomas de Chapultepec a las 10 de la mañana, en lugar de a las 2 de la tarde, como era su costumbre. 3 horas de diferencia. Eso fue todo, lo que necesitó el destino para que su mundo se tambaleara y empezara a reconstruirse. Cuando Valentina abrió la puerta principal, la casa estaba en silencio, como siempre, un silencio pesado, un silencio incómodo, un silencio lleno de cosas no dichas, de secretos guardados. Dejó su portafolio en la entrada, se quitó los zapatos de tacón, unos Manolo Blahnik, y fue entonces cuando lo escuchó, una voz suave, melodiosa, cantando. Valentina se quedó paralizada. Nadie cantaba en esa casa, nadie había cantado en esa casa desde hacía años. Era un silencio sepulcral. La voz venía del segundo piso, de la habitación de su abuela. Valentina subió las escaleras sin hacer ruido, como si fuera una intrusa, en su propia casa. Cada escalón crujía suavemente, bajo sus pies descalzos. La voz se hacía más clara. Era Lupita, su empleada doméstica, cantando una canción que Valentina reconoció vagamente. Algo sobre flores, algo sobre amor, una melodía antigua. Valentina se acercó a la puerta de la habitación de doña Carmen. Estaba entreabierta, solo una rendija, lo suficiente para ver, sin ser vista, para observar. Y lo que vio la dejó sin aliento, la dejó sin palabras. Lupita estaba inclinada sobre la cama especial, donde doña Carmen había pasado los últimos 4 años de su vida. La abuela de Valentina, de 87 años, yacía en esa cama como siempre, inmóvil, frágil, un cuerpo que había sido traicionado por un derrame cerebral masivo que la había dejado completamente postrada. Pero no era eso lo que impactó a Valentina. Era la manera en que Lupita la tocaba, el cariño, la delicadeza. Con las manos más suaves que Valentina había visto jamás, Lupita estaba bañando a doña Carmen, pero no era un baño mecánico, funcional, rápido. Era algo completamente diferente. Era un ritual. Lupita había colocado toallas tibias alrededor del cuerpo de doña Carmen para mantenerla caliente. Tenía una palangana con agua templada, perfumada con algo que olía a lavanda y manzanilla, y con una esponja suave. Estaba limpiando cada centímetro de piel, con una delicadeza que rayaba en lo reverencial, en lo sagrado. Mientras lo hacía, cantaba y hablaba. Doña Carmen, mire qué bonito está el jardín hoy, decía Lupita con voz melodiosa. Las rosas que tanto le gustaban están floreciendo, rojas como la sangre, decía usted, rojas como la pasión. Valentina sintió que se le cerraba la garganta. Se le hizo un nudo. Lupita continuó, moviendo la esponja en círculos suaves, sobre el brazo izquierdo de doña Carmen. Ese brazo que no se había movido en 4 años, ese brazo que Valentina apenas se atrevía a tocar, porque le recordaba demasiado,
que la muerte estaba cerca, que el final se acercaba. Hoy vamos a usar la loción de rosas que le preparé, continuó Lupita. La hice con pétalos del jardín. Sé que le encantan las rosas naturales, no esas cremas comerciales con olor artificial. Valentina no sabía que Lupita hacía lociones caseras. No sabía que Lupita sabía que doña Carmen amaba las rosas. No sabía nada de esto. Era una total desconocida. ¿Cuánto más no sabía? ¿Cuántos secretos ocultaba esa casa? Lupita terminó de lavar el brazo izquierdo y pasó al derecho. Sus movimientos eran precisos pero amorosos. No había prisa, no había disgusto, no había esa mirada de resignación que Valentina había visto en tantas enfermeras profesionales que habían pasado por esa casa. Había amor, puro amor. Amor puro, simple, inexplicable, incondicional. Mientras lavaba el brazo derecho, Lupita comenzó a masajearlo suavemente. Valentina reconoció el movimiento: prevención de atrofia muscular, estimulación de circulación, técnicas que solo alguien con entrenamiento médico sabría. ¿Quién era realmente Lupita Torres? Valentina había contratado a Lupita hacía 2 años. Una mujer de 42 años, callada, eficiente, que hacía su trabajo sin drama y sin quejas. Valentina le pagaba bien, 12,000 pesos al mes más prestaciones. Lupita limpiaba la casa, preparaba comidas y se suponía que ayudaba con los cuidados básicos de doña Carmen. Cuidados básicos. Eso era lo que Valentina había especificado en la entrevista de trabajo: ayudar con alimentación, cambiar pañales, mantener limpia. Pero esto que Valentina estaba presenciando no era cuidado básico. Esto era devoción, era entrega. Lupita continuó hablando mientras lavaba. Su voz era un murmullo constante, reconfortante, como un río suave, como una cálida caricia. ¿Sabe, doña Carmen? Mi abuela también estuvo postrada los últimos años de su vida. Esclerosis lateral amiotrófica. AELS, le dicen. Horrible enfermedad. La vi perder la capacidad de moverse, de hablar, de comer, pero nunca perdió la dignidad, porque mi madre se aseguró de eso. Lupita hizo una pausa, secando suavemente el torso de doña Carmen con una toalla esponjosa. Mi madre me enseñó que dignidad no es lo que puedes hacer. Dignidad es cómo te tratan cuando no puedes hacer nada. Y usted merece dignidad. Doña Carmen merece ser tratada como la reina que fue. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a picar sus ojos, que amenazaban con desbordarse. Doña Carmen había sido reina, no literalmente, pero casi fundadora de la primera escuela de diseño textil en México, mujer de negocios, cuando eso era prácticamente imposible en los años 50, mentora de cientos de diseñadores, una fuerza de la naturaleza, un icono, y ahora estaba ahí, inmóvil en una cama, dependiendo de la bondad de una empleada doméstica, para mantener un vestigio de la dignidad que una vez había definido su vida, para preservar su legado. Lupita movió a doña Carmen con cuidado experto, girándola ligeramente hacia un lado para lavar su espalda. El movimiento era fluido, profesional. Valentina reconoció la técnica. Había visto a enfermeras hacerlo, pero Lupita no era enfermera, ¿verdad? Vamos a revisar su piel, doña Carmen, murmuró Lupita. Estas úlceras por presión son traicioneras, pero no se preocupe, no tiene ninguna, porque la movemos cada 2 horas, como debe ser. ¿Cada 2 horas? ¿Es en serio? Valentina sintió un peso hundiéndose en su estómago, una opresión. Ella había contratado a Lupita para turnos de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si Lupita estaba moviendo a doña Carmen cada 2 horas, ¿cuándo dormía? Significaba que había alguien más durante la noche.
Valentina había contratado a una enfermera nocturna, una mujer llamada Patricia, que venía de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pero, ¿qué pasaba entre las 4 de la tarde, cuando Elena se iba, y las 6 de la tarde, cuando llegaba Patricia? 2 horas. 2 horas donde doña Carmen estaba sola, excepto que ahora Valentina se preguntaba si realmente había estado sola alguna vez. Elena terminó de lavar la espalda de doña Carmen y la giró suavemente de regreso a su posición original. Luego, con movimientos casi reverenciales, comenzó a aplicar la loción casera de rosas. «Este es mi secreto, doña Carmen», susurró Elena conspiratorialmente. «Pétalos de rosa macerados en aceite de almendras durante 3 semanas. Luego filtrado y mezclado con cera de abeja y vitamina E, mantiene la piel suave, previene la resequedad y huele como el jardín que tanto amaba». Valentina se dio cuenta de que estaba llorando silenciosamente. Nunca, en 4 años, había pensado en hacer una loción casera para su abuela. Nunca había pensado en qué le gustaría oler. Nunca había pensado en nada más allá de asegurarse de que estuviera limpia, alimentada, viva, como si eso fuera suficiente, como si la vida fuera solo respirar, en lugar de vivir. Elena masajeó la loción en la piel delgada y frágil de doña Carmen. Sus manos se movían en círculos, estimulando la circulación, proporcionando contacto humano, dando amor a través del tacto. Y entonces, Elena hizo algo que Valentina nunca había visto. Tomó una de las manos de doña Carmen entre las suyas y la besó suavemente. «Usted es muy amada, doña Carmen», susurró Elena. «Muy amada». Y fue en ese momento que Valentina vio algo imposible. Un destello en los ojos de doña Carmen, un brillo que no había estado ahí en años. Doña Carmen estaba mirando a Elena, realmente mirando. No esa mirada vidriosa y vacía que había sido su expresión constante desde el derrame, sino una mirada enfocada, presente, consciente y lentamente, con un esfuerzo que parecía costar cada gramo de energía en su cuerpo. Los labios de doña Carmen se movieron. Elena se quedó paralizada, observando. Los labios de doña Carmen se movieron otra vez, intentando formar una palabra, un sonido. Elena se acercó, su oído cerca de la boca de doña Carmen, y entonces Valentina la escuchó. Una voz, rasposa, apenas un susurro, pero inconfundible. «Ángel». Doña Carmen había dicho, «Ángel». Elena se echó hacia atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Su mano cubrió su boca, tratando de contener un sollozo de pura emoción. «Oh, doña Carmen», susurró Elena, su voz quebrándose. «No soy un ángel, solo soy alguien que la quiere». Pero doña Carmen seguía mirándola con esos ojos claros, enfocados, y Valentina podía ver la intención ahí, la gratitud, el amor. Valentina tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caerse. Su abuela había hablado. Su abuela, que no había pronunciado una palabra coherente en 4 años. Que los doctores habían dicho que probablemente nunca volvería a hablar. Que estaba tan dañada por el derrame que la comunicación era imposible. Había hablado, y no había sido el nombre de Valentina lo que había pronunciado. No había sido su nieta, su sangre, su heredera. Había sido Elena, la empleada doméstica, la mujer que Valentina pagaba 12,000 pesos al mes y a quien apenas le dirigía más de 3 oraciones al día. Elena era el ángel, no Valentina. Valentina se alejó de la puerta en silencio, bajó las escaleras con piernas temblorosas. Se fue directamente a su estudio y cerró la puerta, y lloró por la vergüenza, por la culpa, por los 4 años que había evitado mirar realmente a su abuela, por las visitas de 5 minutos donde entraba a la habitación,
Preguntaba a la enfermera cómo estaban las cosas y se iba sin siquiera tocar la mano de doña Carmen, por el miedo, porque eso era lo que realmente era. Miedo. Miedo a ver a la mujer más fuerte que había conocido reducida a un cuerpo frágil en una cama. Miedo a enfrentar su propia mortalidad. Miedo a sentir el dolor de perder a alguien que amaba. Así que en lugar de sentir, se había ocupado. Viajes de negocios, reuniones de junta, conferencias internacionales. Siempre había una razón. Siempre había una excusa para no estar ahí. Y en su ausencia, Elena había estado presente. Elena, que probablemente ganaba en un mes lo que Valentina gastaba en un solo par de Manolo Blahnik. Elena, que nadie notaba, que nadie agradecía, que hacía su trabajo invisible sin aplausos ni reconocimiento. Elena, que amaba a doña Carmen de una manera que Valentina había olvidado cómo hacer. Valentina se limpió las lágrimas y abrió su laptop. Necesitaba saber más. Buscó. Elena Torres, empleada doméstica. Nada útil. Luego recordó algo. Cuando había contratado a Elena, había venido a través de una agencia. Valentina había pedido referencias. Por supuesto, siempre pedía referencias. Buscó en sus archivos hasta encontrar el expediente. Elena Torres, 42 años, soltera, sin hijos. Experiencia laboral. Enfermera registrada en el Hospital General durante 15 años. Especialidad, cuidados paliativos y geriatría. Valentina se quedó mirando la pantalla. Elena había sido enfermera. Enfermera profesional con 15 años de experiencia. ¿Qué hacía una enfermera con 15 años de experiencia trabajando como empleada doméstica? Valentina siguió leyendo. Razón de salida del Hospital General. Renuncia voluntaria. Agosto 2019. 2 años antes de que Valentina la contratara. Valentina marcó el número de la agencia. Necesitaba respuestas. Buenas tardes, Agencia Cuidadores Profesionales, contestó una voz femenina. Habla Valentina Mendoza. Contraté a una de sus empleadas hace 2 años, Elena Torres. Necesito información adicional. Hubo una pausa. Un momento, señora Mendoza. Valentina esperó, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Sí, aquí está el archivo. ¿Qué necesita saber? Dice que trabajó como enfermera durante 15 años, pero renunció voluntariamente. ¿Sabe por qué? Otra pausa más larga. Señora Mendoza, normalmente no compartimos esta información, pero dado que Elena trabaja para usted, la razón fue burnout severo. Había estado trabajando en la unidad de cuidados paliativos, viendo morir pacientes diariamente. Tuvo un colapso emocional después de que una paciente particularmente difícil falleciera. Decidió que necesitaba alejarse de la medicina. Valentina sintió que se le estrujaba el corazón y eligió ser empleada doméstica. Según sus propias palabras en la entrevista con nosotros, quería seguir ayudando a personas, pero de una manera menos médica, más humana. Dijo que la medicina se había vuelto demasiado clínica para ella, que había olvidado que los pacientes eran personas, no solo diagnósticos. Valentina cerró los ojos. Elena había dejado una carrera de 15 años. 15 años, porque se preocupaba demasiado y había elegido un trabajo donde podía seguir cuidando, pero de una manera que preservara su humanidad. ¿Algo más, señora Mendoza? No, eso es todo. Gracias. Valentina colgó y se quedó sentada en su escritorio, mirando la pared. Elena no estaba sobrecalificada por accidente, estaba sobrecalificada por elección. Había sacrificado prestigio, salario, reconocimiento profesional, todo para poder cuidar de personas de una manera que sintiera real, de una manera que sintiera como amor. Valentina se levantó, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban ligeramente.
¿Cuánto tiempo había estado Elena haciendo esto? Tratando a doña Carmen no como una paciente, sino como una persona amada. ¿Cuántos momentos pequeños, invisibles, de dignidad y amor había presenciado solo doña Carmen? Valentina subió nuevamente al segundo piso. Esta vez no se escondió. Tocó a la puerta de la habitación de doña Carmen. «Adelante», dijo Elena, su voz ligeramente sorprendida. Valentina entró. Elena estaba ahora vistiendo a doña Carmen con una bata de casa suave, de color lavanda. El cabello de doña Carmen había sido cepillado y trenzado cuidadosamente. Se veía hermosa, tranquila, cuidada. Elena se puso de pie rápidamente. «Doña Valentina, no esperaba que llegara tan temprano. Disculpe, debería haber terminado ya con...» Valentina levantó la mano, deteniéndola. «No te disculpes, por favor». Elena la miró con ojos cautelosos. Valentina se acercó a la cama. Por primera vez en meses, realmente miró a su abuela. No una mirada rápida de 5 segundos antes de salir corriendo. Una mirada real. Doña Carmen tenía los ojos cerrados ahora, descansando, pero su rostro se veía sereno, de una manera que Valentina no recordaba haber visto en años. «Se ve bien», murmuró Valentina. «Se ve en paz». Elena asintió lentamente. Ella es una luchadora, más fuerte de lo que los doctores creen. Valentina se volvió hacia Elena. «Escuché lo que dijiste y la vi hablar». Los ojos de Elena se abrieron ampliamente. «¿Escuchaste? Llegué temprano. Los vi, los escuché». El silencio llenó la habitación. Un silencio pesado con verdades no dichas. Finalmente, Valentina habló. «¿Eres enfermera?» Elena bajó la mirada. Lo era. «Ya... No, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no querías una enfermera», respondió Elena suavemente. «Querías una empleada doméstica que también pudiera ayudar con cuidados básicos. Si te hubiera dicho que era enfermera, habrías esperado que trabajara como enfermera, con horarios de enfermera, con tareas de enfermera, con la distancia profesional de enfermera, y yo ya no puedo hacer eso». Valentina tragó saliva. «¿Por qué no puedes?» «Porque me importa demasiado, y eso me rompe». Esas palabras golpearon a Valentina como un puñetazo en el estómago. Elena continuó, su voz apenas un susurro. «Cuando eres enfermera, se supone que debes mantener distancia emocional. Se supone que no debes encariñarte, porque si lo haces, te destruye verlos sufrir, verlos morir. Pero yo nunca pude hacer eso. Amaba a cada paciente, y cada muerte me destrozaba un poco más. Entonces elegiste esto». Elegí cuidar de una persona a la vez. Elegí poder amarla sin disculparme. Elegí dignidad sobre eficiencia. Valentina sintió que las lágrimas volvían. «Me has estado dando a mi abuela algo que yo no pude». Elena la miró directamente a los ojos. «No es demasiado tarde para que tú también se lo des». Esas palabras se quedaron flotando en el aire de la habitación. «No es demasiado tarde para que tú también se lo des». Valentina miró a su abuela durmiendo pacíficamente. «¿Pero cómo? No sé cómo hacer lo que tú haces». Elena sonrió suavemente. «Yo te puedo enseñar, si quieres aprender». Valentina asintió sin pensarlo 2 veces. «Quiero, por favor». Y así comenzó la educación de Valentina Mendoza. Al día siguiente, Valentina canceló 3 reuniones. Algo que nunca había hecho en 15 años de dirigir la compañía. Le dijo a su asistente que tenía un asunto familiar urgente, por primera vez en su vida adulta. Ese no era un pretexto, era la verdad. Llegó a casa a las 8 de la mañana, cuando Elena normalmente comenzaba su turno. Elena la estaba esperando en la cocina, preparando el desayuno de doña Carmen. «Buenos días», dijo Valentina, sintiéndose extrañamente nerviosa en su propia casa. «Buenos días, doña Valentina. ¿Lista para comenzar?» «Lista». Elena le entregó un delantal. «Primero, vamos a preparar el desayuno».
Doña Carmen necesita alimentos suaves, fáciles de tragar. Tiene disfagia, dificultad para tragar. Por el derrame, Valentina se puso el delantal. Nunca en su vida había usado un delantal. Tenía cocineros privados para eso. Hoy vamos a hacer avena con plátano machacado, continuó Elena, mostrándole los ingredientes. Temperatura templada, no caliente. Consistencia de puré, no líquida, no sólida. Si es muy líquida, puede aspirarla a los pulmones. Si es muy sólida, no puede tragarla. Valentina escuchaba intensamente, tomando notas mentales como si estuviera en una reunión de junta. Y agregamos miel, no azúcar, dijo Elena, vertiendo una cucharada en el tazón. La miel es más suave para la garganta, ayuda a que la comida se deslice. ¿Cómo sabes todo esto? 15 años en cuidados geriátricos, respondió Elena con una sonrisa triste, y 2 años cuidando de mi propia abuela antes de que falleciera. La experiencia es una maestra cruel, pero efectiva. Subieron juntas al segundo piso, llevando el desayuno en una bandeja. Elena le mostró a Valentina cómo posicionar la cama en un ángulo de 45 grados. Nunca completamente acostada cuando come, explicó Elena. Riesgo de aspiración, nunca completamente sentada tampoco, demasiado esfuerzo para el cuerpo. 45 grados es perfecto. Doña Carmen estaba despierta, mirando hacia la ventana donde la luz del sol entraba suavemente. Cuando vio a Valentina, algo cruzó por sus ojos. Sorpresa. ¿Esperanza? Buenos días, abuela, dijo Valentina, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra. Era la primera vez en 4 años que la llamaba abuela en su presencia. Normalmente usaba términos más formales. Doña Carmen, señora Mendoza, cualquier cosa para mantener distancia emocional. Elena le mostró cómo sostener la cuchara, cómo llenarla solo hasta la mitad, cómo esperar a que doña Carmen tragara completamente antes de ofrecer la siguiente cucharada. El ritmo es crucial, explicó. Elena, nunca apresures. Comer cuando estás postrado requiere un esfuerzo enorme. Cada bocado es una batalla, una lucha constante. Valentina levantó la primera cucharada de avena, su mano temblando ligeramente. La llevó con cuidado a los labios de su abuela. Doña Carmen. Doña Carmen abrió la boca lentamente. Valentina depositó la avena en su lengua y retiró la cuchara. Y esperó, con paciencia. Vio cómo doña Carmen trabajaba para mover la comida en su boca, para acomodarla, para tragarla. Un proceso que a una persona sana le tomaría 2 segundos. Le tomó casi 30 segundos a su abuela, una eternidad. Cuando finalmente tragó, Valentina sintió una oleada de alivio, mezclada con profunda tristeza. ¿Siempre es así de difícil para ella?, preguntó Valentina a Elena, la fiel cuidadora. Cada comida, 3 veces al día, todos los días, durante 4 largos años, respondió Elena con serenidad. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y yo ni siquiera lo sabía, murmuró con dolor. Continuaron en silencio por un rato, Valentina ofreciendo cucharada tras cucharada, esperando pacientemente después de cada una. Elena observaba, ocasionalmente ofreciendo una corrección gentil. Más despacio. Espera un poco más. Bien, así. Después de 20 minutos, doña Carmen había comido solo la mitad del tazón. Pero Elena negó con la cabeza cuando Valentina intentó ofrecer más. Es suficiente, dijo Elena con firmeza. Si la forzamos a comer más, podría vomitar. Y el vómito en alguien postrado es extremadamente peligroso. Valentina dejó la cuchara, derrotada. ¿Cómo limpia su boca después?, preguntó con genuina curiosidad. Elena le mostró, con una gasa húmeda, limpiando suavemente el interior de las mejillas, la lengua, las encías, prevención de infecciones, mantenimiento de higiene oral. Explicó con detalle. Cada acción tenía un propósito.
Cada movimiento era intencional. Esto no era solo cuidado, era un arte, una danza de delicadeza y devoción. Durante los siguientes días, Valentina se convirtió en la sombra de Elena, canceló más reuniones, delegó responsabilidades. Por primera vez en 15 años, la empresa, Grupo Textil Mendoza, no era su prioridad número uno. No más. Elena le enseñó todo, sin reservas. Cómo bañar a doña Carmen sin moverla bruscamente, cómo revisar su piel en busca de úlceras por presión, cómo cambiar las sábanas con ella todavía en la cama, cómo aplicar la loción casera en movimientos circulares que estimulaban la circulación, un masaje suave, cómo leerle, aunque pareciera que no estaba escuchando, cómo hablarle, aunque no pudiera responder, cómo amarla, aunque fuera doloroso, una herida abierta. El cuarto día, mientras Elena le mostraba cómo hacer ejercicios de rango de movimiento con las extremidades de doña Carmen, Valentina preguntó algo que había estado carcomiendo su mente, una pregunta que la atormentaba. Ella siempre supo que estabas ahí. Antes de hablar el otro día, sabía que le estabas hablando, que la estabas cuidando. La duda la consumía. Elena detuvo el movimiento que estaba haciendo, doblando suavemente la rodilla de doña Carmen. Miró a la anciana en la cama, con profundo cariño. Sí, respondió Elena con certeza. Ella siempre ha sabido. Las personas postradas no están ausentes, doña Valentina. Están atrapadas. Pueden escuchar, pueden entender, pueden sentir, solo no pueden responder. Y eso es 1000 veces peor que estar inconsciente. Valentina sintió que se le estrujaba el corazón. Todas las veces que entré aquí, hablé con las enfermeras sobre ella, como si no estuviera ahí. La culpa la invadía. Elena asintió lentamente. Ella escuchó cada palabra, cada conversación sobre su salud, como si fuera un reporte médico, cada decisión tomada sin consultarla, cada visita de 5 minutos donde mirabas tu reloj más que a ella. La verdad era una daga. Esas palabras eran brutales, pero Valentina necesitaba escucharlas. Necesitaba despertar. ¿Cómo vives con eso?, preguntó Valentina, con la voz quebrada. ¿Cómo cuidas a alguien sabiendo que está consciente de su propia prisión? Elena terminó el ejercicio con la pierna y pasó al brazo, porque la alternativa es peor. La alternativa es tratarlos como muebles, como cuerpos que necesitan mantenimiento, pero no amor. He visto eso demasiadas veces. He visto a familias que solo vienen a asegurarse de que todavía estén respirando, pero que nunca realmente los ven. Como yo, murmuró Valentina, avergonzada. Como tú estabas siendo, corrigió Elena gentilmente. Pero ahora estás aquí, estás aprendiendo, estás viendo, y eso importa más de lo que crees. Valentina miró a su abuela con renovado afecto. Ella sabe que estoy tratando, preguntó con esperanza. Pregúntale, sugirió Elena, con una sonrisa. Valentina parpadeó sorprendida. ¿Qué? Pregúntale. Ella puede escucharte, puede entenderte. Solo porque no puede responder con palabras, no significa que no pueda responder. Valentina se inclinó sobre la cama, acercándose al rostro de su abuela. Abuela, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no he estado aquí. Sé que te he abandonado de todas las formas que importan, pero estoy aquí ahora. Estoy tratando de aprender. ¿Me puedes perdonar? Por un momento largo, angustiosamente largo, no pasó nada. Luego, lentamente, los ojos de doña Carmen se enfocaron en el rostro de Valentina, y con un esfuerzo visible, sus labios se curvaron apenas, una fracción de una sonrisa, pero era una sonrisa, genuina y conmovedora. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a fluir. «Oh, abuela, lo siento tanto». Elena puso una mano en el hombro de Valentina, con calidez. «Ella sabe y te perdona.
Durante las siguientes semanas, Valentina transformó su vida. Redujo sus horas de trabajo a 4 por día. Contrató a un coseo para manejar las operaciones diarias. Reorganizó toda su estructura de prioridades. Y cada mañana llegaba a casa a las 8 para pasar 4 horas con su abuela, un tiempo sagrado. Elena le enseñó recetas de lociones caseras, cómo macerar pétalos de rosa, cómo mezclar aceites esenciales con bases neutras, cómo hacer ungüentos curativos con caléndula y árnica, recetas ancestrales. Le enseñó canciones que a doña Carmen le gustaban, boleros viejos de los años 40, melodías que había bailado en su juventud. Valentina, que no había cantado desde la escuela primaria, se encontró canturreando suavemente mientras aplicaba loción en las manos de su abuela. Una nana le enseñó paciencia, cómo sentarse en silencio sin sentir la necesidad de llenar cada momento con productividad, cómo simplemente estar presente y lentamente. Doña Carmen comenzó a responder más, no dramáticamente, no milagrosamente, pero en pequeñas formas que significaban todo. Un movimiento de ojos cuando Valentina entraba a la habitación, un pequeño apretón de mano cuando Valentina sostenía la suya, ocasionalmente una palabra, una sola palabra que le tomaba minutos formar, pero que era clara, intencional. Gracias, bonita, amor. Una tarde, mientras Valentina estaba aplicando loción en los pies de su abuela, algo que ahora hacía diariamente, Elena entró a la habitación con una caja, un tesoro. «Tengo algo que mostrarte», dijo Elena, sentándose en la silla junto a la cama. Abrió la caja y sacó un cuaderno, no cualquier cuaderno, un cuaderno grueso, lleno de notas, dibujos, fotografías pegadas, un legado. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina, con curiosidad. «Es el diario de cuidados de doña Carmen», explicó Elena con una sonrisa. «Lo he estado registrando desde el primer día que empecé a trabajar aquí. Documenta todo, sus comidas, sus patrones de sueño, sus momentos de lucidez, sus preferencias, sus rechazos, pero también tiene algo más». Elena abrió el cuaderno en una página específica. Estaba repleta de una letra menuda y cuidadosa. «Esta es la historia de vida de doña Carmen», dijo Elena, «o al menos los pedazos que he podido reunir, de fotografías en la casa, de cosas que Patricia, la enfermera nocturna, me contó, de documentos que encontré y de momentos donde doña Carmen comunicó cosas a su manera». Valentina tomó el cuaderno con manos temblorosas. Comenzó a leer. Carmen Mendoza, nacida en 1938, hija de inmigrantes españoles. Creció en La Morelos. Aprendió a coser a los 7 años. Diseñó su primer vestido a los 12. Ganó una beca para la escuela de diseño a los 14. Algo casi imposible para una niña de La Morelos en 1952. Valentina conocía estos hechos básicos, pero Elena había documentado más. Fundó la primera escuela de diseño textil en México en 1965, con dinero prestado y mucha audacia. Fue rechazada por 47 bancos, antes de que uno, dirigido por una mujer, le diera el préstamo. Pagó ese préstamo completo en 3 años. Valentina continuó leyendo, página tras página, de la vida de su abuela. Cosas que nunca había sabido, cosas que nunca había preguntado. Se casó con Javier Mendoza en 1960. Matrimonio de amor, no arreglado, algo escandaloso para la época. Javier era diseñador gráfico sin dinero. La familia de Carmen lo rechazó. Se casaron de todas formas. Tuvo 3 hijos. Perdió 2 al nacer. Solo sobrevivió Sofía, la madre de Valentina. Perdió a su esposo Javier en 1978 a causa de un ataque al corazón. Tenía 40 años. Ella tenía 40. Nunca se volvió a casar. Construyó el grupo textil Mendoza sola,
Enfrentó machismo, discriminación, sabotaje. Nunca se rindió, nunca cedió, nunca bajó la cabeza. Era conocida por pagar a sus empleados el doble del salario mínimo. Decía, la dignidad comienza con un salario que permite vivir, no solo sobrevivir. Amaba las rosas rojas. Las llamaba recordatorios de que la belleza siempre viene con espinas. Le encantaba bailar, específicamente danzón. Los domingos iba al Salón México a bailar. Valentina levantó la vista del cuaderno, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo sabes todo esto? Elena sonrió. Investigación, conversaciones con personas que la conocieron y observación. Doña Carmen me ha dicho más de lo que crees. No con palabras, siempre, pero sí con reacciones. Cuando pongo música de danzón, su pie derecho se mueve ligeramente, intentando seguir el ritmo. Cuando menciono a Javier, sus ojos se humedecen. Cuando hablo de la escuela de diseño, su rostro se ilumina. Valentina abrazó el cuaderno contra su pecho. Esto es increíble. Esto es un tesoro. Es su legado, dijo Elena simplemente. Su vida documentada, para que cuando ya no esté, no sea olvidada. Valentina miró a su abuela acostada en la cama. Gracias, susurró a Elena. Gracias por verla cuando yo no pude. De nada, pero ahora tú la ves, y eso es lo que importa. Esa noche, Valentina no se fue a dormir a su habitación. Se quedó sentada en la silla junto a la cama de su abuela, leyendo el cuaderno completo de cabo a rabo, y mientras leía, le hablaba a doña Carmen sobre lo que estaba descubriendo. Abuela, no sabía que perdiste 2 bebés. No sabía que pasaste por ese dolor. ¿Cómo lo soportaste? Pausa. No sabía que te rechazaron 47 bancos. 47. Y seguiste intentando. Esa es la definición de tenacidad. Pausa. No sabía que amabas el danzón. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca hablamos de estas cosas? Pero Valentina conocía la respuesta, porque nunca había preguntado, porque había asumido que conocía a su abuela, cuando en realidad solo conocía su reputación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana, Valentina cerró el cuaderno y tomó una decisión. Se puso de pie y salió de la habitación. Fue a su propia habitación y sacó su laptop. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. El legado de Carmen Mendoza, una biografía. Si Elena podía documentar la vida de doña Carmen en un cuaderno, Valentina podía hacer más. Podía escribir su historia completa. Podía entrevistar a personas que la conocieron. Podía preservar su legado de una forma que sobreviviera más allá de la memoria. Podía hacer que su abuela fuera inmortal. Valentina pasó las siguientes semanas dividiendo su tiempo entre cuidar a su abuela y documentar su vida. Entrevistó a antiguos empleados de la escuela de diseño. Rastreó a compañeros de clase de los años 50. Encontró fotografías en archivos de periódicos. Y cada descubrimiento, cada historia, se la compartía a doña Carmen. Hoy hablé con Lupita González. ¿La recuerdas? Fue tu primera estudiante en 1965. Ahora tiene 75 años y es diseñadora famosa en 1900. París. Me dijo que tú cambiaste su vida, que venía de un pueblo tan pobre que comía una vez al día, que le diste una beca completa, más dinero para comida, más ropa, que nunca le dijiste que era caridad. Solo le dijiste, el talento merece inversión. Los ojos de doña Carmen se enfocaron, brillaron. Lupita lloró cuando hablamos. Continuó Valentina. Dijo que hay 50 diseñadores exitosos en México que pueden rastrear su carrera directamente a tu escuela. 50 vidas cambiadas. 50 legados que comenzaron contigo y lentamente, con un esfuerzo monumental, los labios de doña Carmen se movieron. Valió la pena
4 palabras. Le tomaron casi 2 minutos pronunciarlas, pero eran claras, intencionales, poderosas. Valentina tomó la mano de su abuela. Sí, abuela, valió mucho la pena. Un mes después del día que Valentina había escuchado a Elena cantar, algo extraordinario sucedió. Valentina estaba aplicando la loción de rosas en los brazos de doña Carmen, cantando suavemente un bolero que Elena le había enseñado, cuando sintió algo, un movimiento, pequeño, casi imperceptible, pero inconfundible. La mano de doña Carmen, que normalmente yacía inmóvil, se había movido. Solo 1 centímetro, solo un temblor, pero se había movido intencionalmente. Valentina se quedó paralizada. ¿Abuela? Los ojos de doña Carmen estaban enfocados en ella con una intensidad que Valentina no había visto en años. Y entonces, con un esfuerzo que parecía costar cada gramo de energía en su cuerpo, doña Carmen levantó su mano, 5 centímetros, 10 centímetros, y la colocó sobre la mano de Valentina. Valentina sintió que se le cortaba la respiración. «Abuela, te moviste, te moviste». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por el rostro de Valentina. Valentina, que había estado organizando medicamentos al otro lado de la habitación, se acercó, corriendo. «¿Qué pasó?» «Se movió», dijo Gabriela, su voz llena de asombro. Levantó su mano y la puso sobre la mía. Valentina miró a doña Carmen con ojos brillantes. «Eso es extraordinario. Los doctores dijeron que el daño neurológico era permanente». Gabriela miró a su abuela. «¿Puedes hacerlo otra vez, abuela? ¿Puedes mover tu mano otra vez?» Doña Carmen cerró los ojos, concentrándose, y lentamente, con temblores, levantó su mano otra vez. Esta vez, apuntó hacia algo, hacia el buró donde estaban las fotografías familiares. Gabriela siguió la dirección de su dedo tembloroso. «¿Quieres ver las fotos?» Doña Carmen asintió. Un movimiento pequeño de cabeza, pero claro. Gabriela tomó el marco de fotos y se lo mostró. Era una foto de familia de hace 30 años. Doña Carmen, su hija Sofía y la pequeña Gabriela de 7 años. «¿Esta foto, abuela? ¿De cuando fuimos a Ixtapa, Zihuatanejo?» Los labios de doña Carmen se movieron. «Sofía». Gabriela sintió que se le estrujaba el corazón. Su madre, Sofía, había muerto hace 8 años en un accidente automovilístico. Fue después de esa pérdida que doña Carmen tuvo el derrame. Los doctores habían dicho que el estrés emocional probablemente fue el desencadenante. «Sí, abuela, mamá, la extraño todos los días». Doña Carmen luchó por formar más palabras. «Yo también». Y entonces hizo algo que Gabriela nunca olvidaría. Con su mano temblorosa, tocó el rostro de Gabriela en la fotografía. Luego levantó esa misma mano y tocó el rostro real de Gabriela, conectando pasado y presente, conectando la niña que había sido con la mujer en que se había convertido. «Te amo», susurró doña Carmen. 5 sílabas que le tomaron casi 1 minuto pronunciar, 5 sílabas que valían más que cualquier contrato de negocios que Gabriela hubiera firmado. Gabriela abrazó a su abuela con todo el cuidado del mundo, consciente de lo frágil que era su cuerpo, pero necesitando ese contacto. «También te amo, abuela. Lo siento tanto. Siento haber tardado tanto en verlo». Valentina observaba desde el costado de la habitación, limpiándose discretamente las lágrimas. Después de ese día, doña Carmen comenzó a mostrar más señales de mejoría. No dramáticas, no curativas, pero significativas. Podía mover su mano derecha intencionalmente. Podía formar palabras cortas con más facilidad. Podía sostener la mirada por periodos más largos. Y algo más, comenzó a sonreír. No mucho, y nunca grande, pero sonrisas pequeñas, genuinas, que iluminaban su rostro. Valentina explicó que esto no era inusual.
El cerebro humano tiene plasticidad cuando se le da estimulación adecuada, amor, razón para luchar. Puede crear nuevas conexiones neuronales incluso después de daño severo, pero requiere trabajo constante y amor constante. Gabriela intensificó sus esfuerzos. Comenzó a traer música en vivo. Contrató a un trío de mariachis para tocar boleros en la habitación de Doña Carmen una vez a la semana. Vio cómo su abuela lloraba de alegría con cada canción. Organizó visitas de antiguos estudiantes de la escuela de diseño, uno por uno. Venían a agradecer a Doña Carmen por cambiar sus vidas, y uno por uno, Gabriela los veía besar las manos temblorosas de su abuela y llorar. Contrató a un masajista especializado en pacientes postrados. Aprendió que el toque terapéutico regular podía prevenir atrofia muscular y mejorar la calidad de vida. Y cada noche le leía capítulos de la biografía que estaba escribiendo, compartiendo con Doña Carmen su propia vida narrada de vuelta a ella, mostrándole que su vida había importado, que había cambiado el mundo. Pero, a pesar de todas estas mejorías pequeñas, Gabriela sabía la verdad que Valentina le había dicho desde el principio. Doña Carmen no iba a sanar completamente. El daño era demasiado extenso y eventualmente su cuerpo iba a ceder. La pregunta no era si, era cuándo. 3 meses después del día que Gabriela había escuchado a Valentina cantar, llegó la crisis. Gabriela recibió una llamada a las 3 de la mañana. Era Patricia, la enfermera nocturna. Doña Gabriela, necesita venir inmediatamente. Doña Carmen tiene fiebre muy alta y está teniendo dificultades para respirar. Gabriela llegó a casa en 20 minutos, manejando por la ciudad vacía con el corazón en la garganta. Cuando entró a la habitación, encontró a Patricia junto a la cama, monitoreando los signos vitales, y a Valentina, quien también había venido a pesar de ser las 3 de la mañana. ¿Qué pasó?, preguntó Gabriela, acercándose a la cama. Doña Carmen estaba luchando por respirar, cada inhalación un esfuerzo visible. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre. «Neumonía», dijo Valentina con voz seria. «Uno de los riesgos más grandes para pacientes postrados. Ya llamé a la ambulancia». Gabriela tomó la mano de su abuela. «Voy a estar aquí, abuela. No estás sola». Los paramédicos llegaron 10 minutos después. Mientras preparaban a Doña Carmen para el transporte, uno de ellos le habló a Gabriela en voz baja. «Señora, dado el estado de su abuela y su edad, necesitamos saber, ¿tiene directivas anticipadas? ¿Órdenes de no resucitación?» Gabriela se quedó helada. «No lo sé. Nunca hablamos de eso». El paramédico asintió comprensivamente. «Querrá hablar con los doctores en el hospital sobre las opciones. En la ambulancia camino al Hospital Ángeles». Gabriela sostuvo la mano de Doña Carmen y enfrentó una verdad que había estado evitando. Su abuela se estaba muriendo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto. Y Gabriela nunca le había preguntado qué quería. Nunca había tenido esa conversación difícil sobre el final de la vida, porque hablarlo significaba admitir que el final estaba cerca, y Gabriela, que había encontrado nuevamente a su abuela después de años de ausencia emocional, no estaba lista para decir adiós. En el hospital, los doctores confirmaron neumonía severa, comenzaron antibióticos agresivos, pero el doctor a cargo, el doctor Ramírez, fue honesto con Gabriela. «Su abuela está muy frágil, señora Mendoza. El sistema inmunológico de alguien postrado es débil. La neumonía en pacientes geriátricos postrados tiene alta tasa de mortalidad. Necesitamos discutir opciones de tratamiento y, francamente, opciones de fin de vida». Gabriela se sentó en la sala de consulta con el doctor Ramírez, Valentina a su lado para apoyo. «¿Qué quiere decir con opciones de fin de vida?». El doctor Ramírez habló con amabilidad pero claridad. «Si su abuela deja de respirar, queremos intubarla.
¿Ponerla en ventilador? ¿Hacerle RCP si su corazón se detiene? Esas son decisiones que necesita tomar como su representante legal. Valentina sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. No sé, ¿qué querría ella? Elena habló suavemente. Sí, lo sabes. Valentina la miró. ¿Qué? Lo sabes, repitió Elena. Has aprendido quién era tu abuela en estos últimos meses. Has documentado su vida. Has hablado con personas que la conocieron. ¿Sabes qué tipo de mujer era? Pregúntate. Esa mujer querría estar conectada a máquinas, incapaz de moverse, incapaz de hablar, mantenida viva artificialmente. Valentina cerró los ojos. Doña Carmen había construido su vida sobre independencia, sobre fuerza, sobre dignidad. No, admitió Valentina. Ella no querría eso. El doctor Ramírez asintió. Entonces recomendaría cuidados de confort. Vamos a tratar la neumonía agresivamente. Pero si llega el momento donde las intervenciones serían solo prolongar la agonía, no prolongar la vida real, entonces la dejamos ir en paz. Valentina sintió que se le rompía el corazón, pero asintió. Sí, dignidad sobre duración. Eso es lo que ella elegiría. Los siguientes días fueron una montaña rusa. Los antibióticos parecían funcionar. La fiebre de doña Carmen bajaba. Luego subía otra vez. Su respiración mejoraba. Luego empeoraba. Valentina no salió del hospital. Durmió en una silla junto a la cama. Elena traía comida y la obligaba a comer. Patricia tomaba turnos para que Valentina pudiera dormir unas horas. Y en el tercer día, doña Carmen abrió los ojos. Su mirada encontró a Valentina inmediatamente. Valentina se acercó, tomando su mano. «Estoy aquí, abuela, estoy aquí». Los labios de doña Carmen se movieron. Valentina tuvo que acercarse para escuchar el susurro. «Gracias». «¿Por qué me agradeces, abuela?» Doña Carmen luchó por formar las palabras, por regresar. Valentina sintió que las lágrimas corrían. «Debí nunca haberme ido». Un destello de la vieja fuerza apareció en los ojos de doña Carmen. Perdonada, y luego, con enorme esfuerzo, agregó dos palabras más. «Elena, también». Valentina volteó y vio a Elena parada en la puerta de la habitación del hospital. «Ven», le dijo Valentina, «ella quiere verte». Elena se acercó al otro lado de la cama, tomó la otra mano de doña Carmen. «Estoy aquí, doña Carmen». Los ojos de doña Carmen se movieron entre Valentina y Elena, dos mujeres que la amaban, una por sangre, otra por elección, ambas igualmente valiosas. «Mis ángeles», susurró doña Carmen, y en ese momento, en esa habitación de hospital, algo sanó. No el cuerpo de doña Carmen, ese seguía frágil, seguía fallando, sino algo más profundo. La grieta entre deber y amor, entre obligación y cuidado genuino, entre hacer lo correcto y sentir lo correcto. Valentina entendió entonces algo que había tardado 3 meses en aprender, que amar a alguien vulnerable requiere más que recursos, requiere más que pagar a profesionales, requiere presencia, requiere sacrificio, requiere estar dispuesta a ver el dolor, a tocar la fragilidad, a enfrentar la mortalidad, requiere humanidad. Y Elena le había enseñado eso, no con palabras, sino con ejemplo, mostrándole día tras día que el cuidado verdadero se parece al amor, que no hay diferencia entre los dos. Cuando se hacen correctamente, doña Carmen sobrevivió la neumonía. Los antibióticos finalmente funcionaron. Después de una semana, fue dada de alta del hospital, con instrucciones estrictas de cuidados continuos. Pero todos sabían que esto había sido una advertencia, un recordatorio de que el tiempo era limitado. Valentina tomó una decisión. Canceló un viaje de negocios a Europa, luego otro a Asia. Eventualmente,
Renunció a todos los viajes internacionales. Su CFO le preguntó si estaba segura. «Estos contratos valen millones, Valentina». «Mi abuela no tiene precio», respondió Valentina. «Los contratos pueden esperar. Ella no puede». Y se quedó, no solo físicamente en México, sino presente en la vida de su abuela, de una manera que nunca había sido. Convirtió una de las habitaciones de la mansión en oficina y trabajaba desde casa. De esa manera, podía pasar al menos 6 horas al día con doña Carmen, alimentándola, bañándola, leyéndole, cantándole, viviendo con ella, en lugar de solo esperar que muriera. Elena continuó trabajando, pero su rol había evolucionado. Ya no era solo empleada doméstica, era coordinadora de cuidados, era maestra, era amiga. Y una tarde, mientras las tres estaban juntas en la habitación, Valentina tomó aire profundo y dijo algo que había estado ensayando en su mente durante días. «Elena, necesito decirte algo». Elena levantó la vista de las flores que estaba arreglando. «¿Sí? Quiero triplicar tu salario y quiero hacerte socia en la compañía». Elena parpadeó, sorprendida. «¿Qué? Valentina, eso es demasiado». «No, no lo es». Valentina se acercó. «Me enseñaste a ver a mi abuela. Me enseñaste a cuidarla. Me enseñaste que dignidad es el mayor regalo que podemos dar. Esas lecciones no tienen precio, pero puedo intentar compensarte de alguna forma». Elena negó con la cabeza. «No hago esto por dinero, Valentina. Lo hago porque amo a doña Carmen y porque veo en ti a una mujer que está aprendiendo lo que realmente importa en la vida. Lo sé, pero mereces ser reconocida. Mereces seguridad. Mereces saber que tu trabajo tiene valor». «Mi trabajo tiene valor porque cambia vidas», respondió Elena suavemente. «Esa es toda la compensación que necesito». Pero Valentina insistió y eventualmente llegaron a un compromiso. El salario de Elena se triplicaría, pero en lugar de participación en la compañía, Valentina establecería un fondo para entrenar a cuidadores en técnicas de cuidado digno, un programa que enseñaría a otros lo que Elena le había enseñado a ella, que cuidar a los vulnerables es el trabajo más importante que existe y que debe hacerse con amor, no solo con eficiencia. 3 semanas después de salir del hospital, en una tarde tranquila de noviembre, doña Carmen hizo algo extraordinario. Valentina estaba leyéndole el capítulo final de la biografía que había escrito, el capítulo sobre legado, sobre cómo las 50 vidas que doña Carmen había cambiado directamente habían influenciado a otras 1000 indirectamente, sobre cómo su vida había sido una piedra lanzada al lago, creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que ella había visto. Cuando Valentina terminó de leer, doña Carmen la miró con ojos claros y enfocados y habló, no una palabra, no una frase corta, sino un pensamiento completo. «Mi vida tuvo significado porque amé más de lo que temí». 11 palabras. Le tomaron casi 5 minutos pronunciarlas, con pausas entre cada una para reunir fuerza, pero las dijo todas. Valentina dejó caer el manuscrito. «Abuela, eso es lo más que has hablado desde el derrame». Doña Carmen sonrió, una sonrisa completa, genuina, hermosa, y entonces dijo algo más. «Y ahora, tú has aprendido lo mismo». Esas palabras resonaron en el corazón de Valentina durante días. «Y ahora, tú has aprendido lo mismo. Amar más de lo que temes». Valentina había pasado 15 años temiendo el fracaso, temiendo perder el grupo textil Mendoza que su abuela había construido, temiendo no estar a la altura, y en ese miedo había olvidado amar. Había olvidado que el éxito no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, que el poder real no viene de controlar compañías, sino de servir a personas, que la grandeza no es lo que construyes,
sino cómo tratas a los que no pueden darte nada a cambio. Pero ahora lo sabía y eso cambiaba todo. Valentina comenzó a transformar su compañía. Implementó políticas de salario digno que iban mucho más allá del mínimo legal. Estableció programas de cuidado para empleados con familiares enfermos, permitiéndoles trabajar desde casa o tomar licencias pagadas sin penalización. Creó el programa Carmen, nombrado en honor a su abuela, un programa que capacitaba a empleados domésticos en técnicas de cuidado digno para personas postradas o con discapacidades. Elena dirigía el programa, enseñando a otros lo que ella había aprendido en sus 15 años como enfermera. Y cada graduado del programa recibía no solo certificación, sino también un aumento salarial garantizado y acceso a recursos de salud mental, porque cuidar a los vulnerables requiere cuidar también a los cuidadores. Pero, más importante que todo eso, Valentina continuó mostrándose, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, 6 horas diarias con su abuela, leyendo, cantando, masajeando, hablando sobre el pasado, el presente, los sueños que doña Carmen había tenido y los que se habían cumplido. Y en esas 6 horas, Valentina aprendió más sobre vida, amor y legado que en 15 años construyendo imperios empresariales. Aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, que depender de otros no disminuye tu valor, que la dignidad no viene de lo que puedes hacer, sino de cómo permites que otros te vean cuando no puedes hacer nada. Aprendió que el tiempo es el único recurso verdaderamente limitado, que puede recuperar dinero perdido, contratos perdidos, oportunidades perdidas, pero nunca puede recuperar tiempo perdido con alguien que ama. Y aprendió que el amor verdadero no es un sentimiento, es una acción, es mostrar cada día, es lavar pies que no pueden caminar, es alimentar bocas que apenas pueden tragar, es cantar canciones a alguien que quizás no pueda responder, pero que definitivamente puede escuchar, es ser el ángel de alguien cuando ellos ya no pueden volar. 6 meses después de aquel día que Valentina había escuchado a Elena cantar, llegó la primavera. Doña Carmen había sobrevivido el invierno, algo que los doctores habían dicho que era improbable, pero había sobrevivido, no próspera, no curada, pero viva y, más importante, amada. En abril, Valentina organizó algo especial. Transformó el jardín de la mansión, el jardín que doña Carmen miraba cada día desde su ventana, pero no había visitado en 4 años, en un salón de baile al aire libre. Contrató a una orquesta especializada en música de los años 40 y 50, boleros, danzones, las canciones que doña Carmen había bailado en su juventud, e invitó a 50 personas. Cada una de ellas había sido tocada por la vida de doña Carmen. Antiguos estudiantes, empleados de la escuela de diseño, amigos de décadas pasadas, y con ayuda de un equipo médico, Elena, Patricia y Valentina movieron a doña Carmen a una silla de ruedas especial y la bajaron al jardín. Cuando doña Carmen vio el jardín transformado, las flores en pleno florecimiento, las luces colgando de los árboles, la orquesta preparándose, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué es esto?, logró preguntar. Valentina se arrodilló junto a la silla de ruedas. Es una fiesta, abuela, en tu honor, para celebrar tus 87 años de vida, para celebrar todo lo que has dado al mundo. La orquesta comenzó a tocar. El primer baile fue un danzón, por supuesto, la canción favorita de doña Carmen, Nereidas, y Valentina hizo algo que nunca había hecho. Se paró frente a la silla de ruedas de su abuela, tomó sus manos temblorosas entre las suyas y bailó, no moviendo a doña Carmen, eso hubiera sido peligroso, sino bailando para ella, dejando que su abuela viviera el baile a través de sus ojos.
moviéndose al ritmo de la música que doña Carmen amaba. Valentina la miraba directamente, permitiendo que su abuela viera cada giro, cada paso, cada expresión de alegría. Y mientras bailaba, Valentina susurró: «Esto es por todas las veces que no bailé contigo cuando podía, por todos los domingos que no te acompañé al Salón México, por todas las oportunidades perdidas de crear memorias juntas». Doña Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Cuando la canción terminó, otra persona se acercó, Beatriz Hernández, ahora de 75 años, la primera estudiante de doña Carmen. «¿Me permite este baile, maestra?», preguntó Beatriz, y bailó frente a doña Carmen, dejando que su antigua maestra viera cómo la niña de un pueblo pobre que apenas comía una vez al día se había convertido en una mujer de gracia y dignidad. Uno por uno, los invitados se acercaron. Algunos bailaban, otros simplemente se arrodillaban junto a la silla de ruedas y tomaban las manos de doña Carmen, agradeciéndole por cambiar sus vidas. Elena observaba desde un lado, sonriendo a través de lágrimas propias. Valentina se le acercó. «Gracias», le dijo. «Nada de esto habría pasado sin ti». Elena negó con la cabeza. «Esto siempre estuvo en ti, Valentina. Solo necesitabas recordar que era importante». Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y los invitados lentamente se despedían, doña Carmen había hablado más palabras de las que había dicho en 4 años combinados. No oraciones largas, no discursos, pero palabras llenas de significado. Gracias, te amo, bonito, feliz, recordar, pequeñas palabras, enormes emociones. Cuando Valentina llevó a doña Carmen de regreso a su habitación esa noche, su abuela estaba exhausta, pero radiante. Valentina la ayudó a acostarse, aplicando la loción de rosas que ahora hacía ella misma con pétalos del jardín, usando la receta que Elena le había enseñado. «¿Fue un buen día, abuela?». Doña Carmen asintió. «El mejor». Y luego, mirando directamente a los ojos de Valentina, dijo algo más: «Estoy lista». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Lista para qué, abuela?». Doña Carmen tomó aire lentamente. «Para descansar. Viví bien. Ámame bien. Ahora puedo irme en paz». Valentina sintió un escalofrío helado subir por su garganta. «No, abuela, no digas eso. Todavía te necesito aquí». Pero doña Carmen negó con la cabeza suavemente. «Ya no me necesitas, Valentina. Ahora sabes lo que importa. Ahora entiendes que amar es más importante que ganar, que estar presente es más valioso que estar ocupada, que la dignidad es el mayor regalo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina. «Pero apenas empecé a conocerte otra vez. Apenas tengo tiempo contigo». Doña Carmen levantó su mano temblorosa y la colocó en la mejilla de Valentina. «El tiempo no se mide en años, se mide en profundidad. Estos 6 meses contigo valieron más que los 4 años anteriores combinados». Valentina sostuvo la mano de su abuela contra su mejilla. «No estoy lista para decir adiós. Aún no. Nadie está listo. Pero cuando llega el momento, debemos tener la gracia de dejar ir». Valentina se quedó ahí, sosteniendo a su abuela, hasta que doña Carmen se quedó dormida y supo que su abuela tenía razón. Absolutamente. La muerte vendría, no hoy, quizá no mañana, pero pronto, y cuando viniera, Valentina tendría que tener la fuerza de permitirle a su abuela partir en paz, rodeada de amor, con la dignidad intacta. 2 meses después, en una mañana tranquila de junio, doña Carmen no se despertó. Elena fue la primera en encontrarla. Había venido temprano, como siempre, para ayudar con el baño matutino. Cuando entró a la habitación, lo supo inmediatamente. Doña Carmen yacía en la cama,
una pequeña sonrisa en su rostro, sus manos dobladas pacíficamente sobre su pecho. Parecía que simplemente se había quedado dormida y había decidido no despertar. Jamás. Elena tocó suavemente su frente. Adiós, doña Carmen. Fue un honor conocerla. Luego fue a despertar a Valentina. Cuando Valentina entró a la habitación y vio a su abuela, no hubo histeria, no hubo negación. Solo una tristeza profunda mezclada con algo más. Gratitud. Valentina se arrodilló junto a la cama y tomó la mano fría de su abuela. Gracias por esperarme, abuela. Gracias por darme tiempo para encontrarte otra vez. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para amar. Los doctores dijeron más tarde que doña Carmen había muerto pacíficamente de fallo cardíaco, en su sueño, sin dolor, de la manera más digna posible. Había vivido 87 años. Había construido un imperio, el Grupo Textil Mendoza. Había cambiado 50 vidas directamente y 1000 indirectamente. Y había muerto rodeada de amor, en su propia cama, con el olor de las rosas que amaba en el aire. El funeral fue enorme. Cientos de personas vinieron a despedirse de la mujer que había abierto puertas cuando todos los demás las cerraban, que había creído en el talento cuando todos los demás veían solo pobreza, que había vivido con dignidad y había muerto de la misma manera. Valentina habló en el funeral, no leyó de notas preparadas, habló desde el corazón, su verdad. Mi abuela me enseñó que el éxito no es lo que acumulas, sino lo que das, que el poder no es controlar, sino servir, que la grandeza no es ser admirado, sino ser amado. Hizo una pausa, mirando el ataúd cubierto de rosas rojas. Pero si soy honesta, no fue mi abuela quien me enseñó esas lecciones. Directamente fue Elena Torres. Una mujer que mi abuela hubiera contratado como empleada doméstica, pero que se convirtió en su ángel. Valentina buscó a Elena entre la multitud. Elena, quien insistió en sentarse en la parte de atrás, tratando de permanecer invisible como siempre. Elena, por favor, ven aquí. Elena sacudió la cabeza, incómoda, pero la gente comenzó a aplaudir suavemente, alentándola. Finalmente, se puso de pie y se acercó al frente. Valentina tomó su mano. Esta mujer me mostró lo que significa cuidar con dignidad. Me mostró que el trabajo más importante del mundo no es dirigir compañías o firmar contratos. Es amar a los vulnerables cuando nadie está mirando. Es dar dignidad a quienes la sociedad ha olvidado. Es ser el ángel de alguien cuando ellos ya no pueden volar por sí mismos. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Y en honor a mi abuela y a Elena, continuó Valentina, estoy anunciando la creación de la Fundación Carmen Mendoza para Cuidado Digno. Una organización dedicada a entrenar a cuidadores, a pagar salarios dignos y a recordarle al mundo que cómo tratamos a nuestros más vulnerables define quiénes somos como sociedad. El aplauso llenó la iglesia después del funeral, mientras la gente lentamente se dispersaba. Valentina y Elena se quedaron solas junto a la tumba donde doña Carmen sería enterrada junto a su esposo, don José. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Elena suavemente. Valentina negó con la cabeza. Estaría orgullosa de ti. Tú la amaste cuando yo no pude. Tú la viste cuando yo no quise. Tú fuiste su ángel. Elena sonrió a través de sus lágrimas. No, Valentina, ella fue mi ángel. Me recordó por qué elegí cuidar de personas en primer lugar. Me dio propósito otra vez. Me mostró que el burnout no fue porque me importaba demasiado, sino porque estaba en un sistema que no me dejaba mostrar ese cuidado apropiadamente. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, honrando a la mujer que las había cambiado a ambas. Finalmente, Valentina habló. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena miró hacia el horizonte.
Voy a dirigir la fundación. Si todavía quieres que lo haga, voy a enseñar a otros lo que aprendí, que la dignidad no es un lujo, es un derecho, y que todos, sin importar cuán vulnerables, merecen ser tratados como los tesoros que son. Valentina asintió. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Se abrazaron, dos mujeres que habían sido transformadas por el amor de una anciana postrada que les recordó que la vida no se mide en logros, sino en conexiones, no en poder, sino en presencia, no en lo que tienes, sino en cómo das. 6 meses después, la Fundación Carmen Mendoza había entrenado a su primer grupo de 100 cuidadores, cada uno certificado en técnicas de cuidado digno. Cada uno comprometido a ver a sus pacientes no como tareas, sino como personas. Valentina asistió a la graduación, orgullosa como si fuera su propia compañía alcanzando un hito importante, porque en cierto sentido lo era. Esto era su verdadero legado, no las fábricas textiles, no los contratos internacionales, sino esto. 100 personas comprometidas a amar a los vulnerables. Y crecería. El próximo año, 200. El año siguiente, 500. Ondas en un lago, extendiéndose mucho más allá de lo que cualquiera podía ver. Elena habló en la graduación, compartiendo su historia. Cómo había trabajado 15 años como enfermera antes de quemarse. Satres Moab ha encontrado propósito otra vez cuidando a doña Carmen. Su gran propósito, cómo le había enseñado a Valentina que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y al final de su discurso, dijo algo que Valentina jamás olvidaría. Cada persona en esta sala cuidará de alguien vulnerable, y en esos momentos privados, cuando nadie esté mirando, cuando nadie esté aplaudiendo, cuando el trabajo sea difícil y poco glamoroso, quiero que recuerden algo. Ustedes son los ángeles de alguien. Su gentileza es el milagro que esa persona experimenta. Su dignidad es el regalo que recuerdan. Hizo una pausa, mirando a cada graduado. Así que cuiden bien, amen profundamente. Y recuerden que el trabajo más importante del mundo no es construir imperios, es sostener manos, es cantar canciones, es dar dignidad a quienes la sociedad ha olvidado. Porque al final de nuestras vidas, nadie preguntará cuánto ganamos o qué construimos. Preguntarán a cuántos amamos y cómo los tratamos. Cuando no podían darnos nada a cambio, el aplauso llenó el auditorio. Y Valentina, sentada en la primera fila, supo que su abuela estaba sonriendo. Desde donde quiera que estuviera, porque su legado continuaba, no en edificios con su nombre, sino en manos que sostenían con gentileza, en canciones cantadas a quienes no podían cantar por sí mismos, en dignidad dada a quienes la sociedad decía que ya no importaban. Esa noche, Valentina visitó la tumba de su abuela. Llevaba rosas rojas, por supuesto. Se arrodilló junto a la lápida y habló en voz baja. Lo hicimos, abuela. La fundación está funcionando. Estamos cambiando cómo la sociedad ve el cuidado. Estamos recordándole a la gente que la dignidad es un derecho, no un privilegio. El viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio. Y sé que me dirías que esto es solo el comienzo, que 100 cuidadores son algo, pero no suficiente, que necesitamos cambiar leyes, políticas, actitudes. Valentina sonrió a través de sus lágrimas. Y tienes razón, pero estoy lista para esa batalla. Porque me enseñaste que la vida tiene significado cuando amas más de lo que temes. Y ya no tengo miedo. Colocó las rosas en el florero junto a la lápida. Gracias por esperarme, abuela. Gracias por darme a Elena. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Y mientras caminaba de regreso a su auto, Valentina sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de tener todas las respuestas,
sino la paz de saber qué preguntas importaban. No la paz de haber terminado el trabajo, sino la paz de saber cuál era el trabajo verdadero. No la paz de no tener dolor, sino la paz de saber que el dolor tenía propósito. Esta historia me la contó Valentina Mendoza hace 3 meses, en una entrevista para un artículo sobre la Fundación Doña Carmen Mendoza. La fundación ahora ha entrenado a más de 500 cuidadores en todo México, cada uno comprometido a dar dignidad a los vulnerables, pero lo que más me impactó no fue el número, fue cuando le pregunté a Valentina qué había aprendido de toda esta experiencia. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego respondió: aprendí que las personas más importantes en nuestras vidas a menudo son las más invisibles, las que limpian, las que cuidan, las que sirven sin esperar reconocimiento. Eran invisibles para mí, hasta que Elena me enseñó a ver. Aprendí que el tiempo es nuestro recurso más valioso, y la forma en que lo gastamos define quiénes somos, más que cualquier cosa que construyamos. Pero más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para amar. Nunca es demasiado tarde para ser el ángel de alguien. Esas palabras se han quedado conmigo desde entonces, porque todos conocemos a alguien vulnerable, alguien que necesita cuidado, alguien que la sociedad ha olvidado o minimizado, y todos tenemos la elección que Valentina tuvo. Podemos evitarlos por miedo, podemos pagar a alguien más para que cuide y luego lavarnos las manos, o podemos aparecer, podemos amar más de lo que tememos, podemos ser el ángel de alguien. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a hacer algo. Piensa en alguien vulnerable en tu vida, un abuelo, un padre enfermo, un vecino olvidado, y aparece para ellos. No necesitas transformar tu vida completa como Valentina, pero tal vez puedes hacer una llamada, una visita, un acto de gentileza, porque en esos pequeños actos es donde el amor vive, no en grandes gestos, sino en aparecer constantemente, día tras día, con dignidad y gracia. Y si trabajas como cuidador, si eres la Elena en la vida de alguien, quiero que sepas algo. Tu trabajo importa, tu gentileza es vista, tu amor hace diferencia. Puede que nadie esté aplaudiendo, puede que nadie esté notando, pero la persona que cuidas lo sabe, y eso es suficiente. Antes de terminar, quiero invitarte a dejar un super thanks. Si esta historia te inspiró a valorar más a los cuidadores en tu vida, no por mí, sino como recordatorio para ti mismo de que vas a honrar a las personas que hacen trabajo invisible. Y en los comentarios, cuéntame, ¿quién es el ángel invisible en tu vida? La persona que cuida sin aplausos, que ama sin reconocimiento, que sirve sin expectativa. Menciónalos. Dales el reconocimiento que merecen, porque al final del día, las Elenas del mundo son las que realmente cambian vidas y merecen ser vistas. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por valorar lo que realmente importa. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para amar más de lo que temes. Nos vemos en la próxima historia.